Cuando hablamos del sistema linfático, linfático viene de qué palabra? Viene de linfa. ¿Y qué es la linfa? ¿Qué es la linfa? Eso mismo, excelente, ¿sí? La linfa es un líquido que sobró, ¿sí? Sobró ahí en el tejido y necesita entrar en la circulación nuevamente. ¿Por qué? Porque la sangre, ustedes saben que se compone de dos componentes. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Plasma y células, ¿no? Componentes, elementos formes, ¿sí? El plasma tiene agua y tiene la parte líquida, ¿no? ¿Ok? Y pequeñas proteínas, sales, exactamente. Y las células son los componentes más grandes, celulares y pequeños fragmentos de células también, ¿sí? ¿Qué pasa? Constantemente en los tejidos, ocurre que hay extravasación de pequeña parte del plasma. Pequeña parte del plasma puede extravasar constantemente. Ya sea, ¿para qué, por ejemplo? Para realizar el proceso de defensa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando... ¿Para tu nombre? De Nielsen. Por ejemplo, de Nielsen. De Nielsen, esta es la mano de Nielsen. ¿Sí? De Nielsen tuvo un corte aquí y entró bichos, ¿no? Entró bichos. ¿Qué pasó después? Va a empezar el proceso inflamatorio y el dedo se va a hinchar. Está hinchado. ¿Por qué se hincha? Porque hay células que llegan hasta ese sitio, pero también porque hay líquido que salió. ¿De dónde salió el líquido? Salió de la circulación. ¿Okay? Extravasó, salió. ¿Y por qué salió? Porque las células de defensa necesitan salir de los vasos para ir hasta los tejidos. Entonces, cuando salen las células desde la circulación hacia los tejidos, también hay extravasación de plasma. Ese plasma ya no es plasma, obviamente, sino que es líquido que ahora se conoce como líquido extravascular, o también llamado líquido intersticial. ¿Ok? Eso ocurre ya sea porque hay un mecanismo de defensa, pero también, por ejemplo, las personas que tienen presión alta pueden tener más hinchazo. ¿Por qué? Porque la presión a nivel de los capilares es mucho mayor, que termina realizando fuga. ¿Ok? Pero ese líquido tiene que volver a la sangre, porque si no, vamos a vivir hinchados y la sangre va a quedar sin líquido. Tiene que volver, tiene que retornar. Ese líquido ya no puede retornar por los vasos, que no puede retornar aquí. Necesita otro vaso que lleve. ¿Sí? Otro vaso que lleve. Y para eso está un sistema de vasos que lo que hacen es llevar ese resto de líquido. Son vasos que tienen abertura, ¿sí? Y se conocen como vasos linfáticos. ¿Sí? Ellos van a recoger ese líquido que está ahí en el intersticio. ¿Sí? ¿Está? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, como ese ya no es sangre, no es líquido, es líquido. Ese líquido se conoce como linfa. ¿Sí? Y la linfa ya no tiene solamente componentes de la sangre. Tiene componentes, por ejemplo agua, obviamente, pero ahora ya va a tener bacterias, por ejemplo, que tienen que ser llevadas para ser destruidas o para informar, ¿no? Va a tener células de defensa, ¿sí? Va a tener también otros tipos de, por ejemplo, proteínas, etc. Ya no es sangre, ¿sí? Esto se conoce como linfa. ¿Sí?
pero esto tiene que volver a reingresar en el cuerpo. ¿Cómo reingresa? Formando pequeños vasos en todo el cuerpo que van a seguir el trayecto, van a seguir hasta terminar perto del corazón, en el sitio donde la vena yugular y la vena subclavia se unen. Termina en ese sitio y ahí entonces ese líquido es devuelto a la circulación. ¿Ok? Devuelto a la circulación. ¿Está? Este canal entonces se conoce como vasos linfáticos. Existen dos grandes recolectores de la linfa a nivel del cuerpo. ¿Sí? Un vaso linfático recoge la mayor parte de la linfa. ¿Sí? Seguro ustedes ya hablaron del conducto torácico. ¿Ya vieron, no? ¿Sí? Existe un conducto que recoge linfa de toda la mitad izquierda. Toda la mitad izquierda para abajo. Toda esta zona más clara. Y ese conducto se conoce como conducto torácico. Todos los vasos linfáticos terminan en un conducto grande, mayor, conocido como conducto torácico. Desemboca en el ángulo yugulo-subclavio. Lo que resta, mitad derecha de la cabeza, mitad del tórax y el brazo derecho, es recogido por el conducto linfático derecho. ¿Sí? Una pequeña parte. ¿Dónde termina este conducto? También termina en el ángulo yugulo-subclavio. Aquí, ¿no? El ángulo yugulo-subclavio. El conducto torácico en el izquierdo. ¿Sí? El conducto torácico es el más grande y recoge todo lo que viene de abajo, hace una dilatación que se conoce como cisterna del kilo y luego sube y devuelve la linfa a la sangre. Y de esa manera el líquido vuelve a reingresar. ¿Sí? Si hay un problema de la linfa, de los vasos linfáticos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hinchazo, ¿sí? Edema, exactamente, lo que se llama edema. ¿Sí? ¿Dudas? Professor, ali na vértebra torácica há um conduto maior. Isso pode gerar uma hora de normal, por exemplo, parar mais líquido ali? Aquí sí puede. Exactamente, puede. ¿Sí? Porque aquí hay una cisterna del kilo. Esta cisterna del kilo es una dilatación que se dilata para recibir todo lo que viene del miembro inferior y abdomen. ¿Sí? ¿Por qué abdomen? Abdomen también recoge la linfa. Pero ¿qué pasa? La linfa también tiene otro componente. ¿Cuál es el otro componente de la linfa? Algo muy extraño, realmente. El otro componente de la linfa es grasa, kilomicrones. ¿Sí? La grasa ingresa a partir de lo que comemos a través de los vasos linfáticos. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, esto es intestino. Esto es las vellosidades del intestino. Las grasas son moléculas muy grandes que no pueden ingresar directamente a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son muy pequeños, los capilares. Entonces, la forma en la que entra la grasa lo hace a través de unos vasos linfáticos que se encuentran aquí en el intestino, dentro de la vellosidad, aquí esta parte amarilla, y eso se conoce como vaso quilífero. ¿Qué hace el vaso quilífero? Recoge la grasa que nosotros comemos. O sea que circula grasa dentro de la linfa. Circula grasa. Y después, la grasa, ya saben ustedes que vuelve a reingresar a la sangre. ¿Okay? Aquí en el ángulo yugulo-subclavio.
Claro, exactamente. ¿Sí? Y puede ocurrir, por ejemplo, aquellos que trabajan en enfermería, ¿quiénes son enfermeros aquí? ¿Alguna vez ya tuvieron tubo de drenaje que salió grasa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Cuando se drena grasa. Se llama kilotórax. Voy a mirar, voy a usar internet, ¿verdad? Y puede ocurrir que, miren aquí, esto no es leche, ¿eh? Esto que vamos a ver aquí, esto es grasa. Se tiró de pulmón. ¿Sí? Pneumotórax cuando hay pineo significa aire, ¿sí? Aquí sale, esto se acumula aquí en los pulmones, ¿sí? Y entonces se tiene que drenar en la pleura, exactamente. Se pone un tubo y sale eso. Y ese no es. No, en este caso puede haber bacterias, pero no necesariamente. Eso es grasa, directamente grasa es lo que comiste. ¿Y por qué quedó en los pulmones? Porque puede ser que haya obstrucción aquí a nivel de los pulmones, de los vasos linfáticos. Antes de llegar aquí, se obstruyó y ¿qué pasó? Los vasos linfáticos empiezan a dar una extravasación de linfa, que tiene mucha grasa. E aí, no caso, a pessoa sempre vai ser ficar fazendo esse procedimento, tipo, para quem faz a questão de integração. No necesariamente, dependiendo del caso. Puede ser que sea un evento único por algún problema transitorio, o puede ser en enfermedades terminales también, ahí sí. A origem desse líquido vem da língua? Esa viene de la línea. E a tendência maior do lado esquerdo ou do direito da divisão? El izquierdo, porque es mayor la recolección, mucho más drena, incluso del abdomen. El abdomen va por el izquierdo, el conducto torácico, ¿sí? Entonces hay grasa también que pasa por la linfa, ¿no? ¿Ok? Eso es la linfa. Solamente para conocer lo que puede tener la linfa, ¿sí? Si hay un problema, por ejemplo, buenas tardes. Estamos esperando a la compañera. Yo ya pregunté dónde está la delegada. Por ejemplo, si hay algún tipo de problemas graves con los vasos linfáticos, por ejemplo, una infección que se da por la filariasis, que es muy común en zonas donde hay, por ejemplo, África, en Amazonas no sé qué tal, pero donde se puede, y se puede ver así, esa filariasis, ese bicho, lo que hace es causar alteraciones en el drenaje E o tratamento também é automático. el drenaje, sí, porque a veces los vasos linfáticos quedan destruidos y es difícil de dependiendo de la gravedad. En algunos casos sí. Por ejemplo, a veces si se trata temprano se consigue revertir, pero si no, se destruyó los vasos linfáticos de esa zona. Es drenar, sí. Se da medicamento para intentar ayudar a eliminar rápido, ¿sí? Pero sí, hace que va a tener que hacer con frecuencia, porque no hay cómo entrar el líquido extravascular. Muy bien, ahora
Entonces, cuando nosotros hablamos de linfa, a nosotros ahí nos interesa que también puede llevar bacterias y puede llevar células de defensa. ¿Sí? Bacterias y células de defensa, formando lo que nosotros conocemos como parte del sistema inmunitario. ¿Sí? Hace parte del sistema inmunitario. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de inmunidad, podemos decir que la inmunidad está formada por dos grandes grupos. ¿Sí? Una inmunidad que es aquella con la que yo nazco ya y se conoce como inmunidad innata. Innata, es nato de mí. Si yo nazco con esa inmunidad. ¿Okay? Y el otro tipo de inmunidad se conoce como inmunidad adquirida. ¿Sí? La inmunidad innata, con la que yo nazco, las células o los componentes son componentes que no discriminan. Es inmunidad para todo. Por eso se conoce también como inmunidad inespecífica. ¿Ok? ¿Qué hace parte de una inmunidad inespecífica? Para todo. Puede ser las barreras. Por ejemplo, ¿cuáles barreras? La piel, una barrera. ¿Qué más? El pH es una barrera. ¿Sí? La microbiota también. La temperatura también es un mecanismo de defensa, innato, exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, ácido clorhídrico del estómago son mecanismos de defensa innato. Yo nazco con eso ya, pronto para atacar cualquier cosa o para defenderme de cualquier cosa. ¿Sí? Pero también existen células dentro de la inmunidad innata. ¿Sí? Estas células son células que se conocen también como células presentadoras de antígeno. Células presentadoras de antígeno. Estas son las células de la primera línea de defensa. Ellas atacan cualquier cosa que viene. ¿Sí? ¿Y quién hace parte de este tipo de células? Por ejemplo, los macrófagos. ¿Sí? Los que forman a los macrófagos. Monocitos. ¿Sí? Por ejemplo, los neutrófilos. Las células dendríticas, que son células que tienen prolongaciones y sirven para presentar antígenos también. ¿Sí? Y una que es asesina de cualquier cosa. Se conoce como célula natural killer o asesina natural. Este grupo de células son células que atacan cualquier cosa que entra que sea extraña, no discriminan. La B tiene una célula extraña, destruye, fagocita. ¿Sí? De ahí ella nos ubica con un problema. Estas células. Por ejemplo, si tenemos una infección bacteriana, las células van a preferir darle a células que son específicas para la bacteria. ¿Cuáles son las células que son específicas para la bacteria? Por ejemplo, vamos a recordar los bichos, ¿no? Cuando tenemos infección bacteriana, normalmente se elevan los neutrófilos, no hemograma. Si tenemos una infección por parásito, normalmente los eosinófilos. Si tenemos una infección por virus, los linfocitos son los que se alteran. Entonces, ¿qué pasa? Esta relación es una relación de amor y odio, ¿no? Porque ellas prefieren, pero le prefieren para destruir. ¿No? Esta relación se conoce como inmunidad específica y es parte de la inmunidad adquirida. La adquirida también se puede llamar como específica.
específica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la secuencia? La secuencia es que en la primera línea de defensa, están estas células de la inmunidad inespecífica. Entró un bicho y estas células, dependiendo de la gente, van a llevar la información a las células de la inmunidad específica. Si fue bacteria, le lleva a los neutrófilos. Si fue parásito, le lleva a los eosinófilos. Son específicos. ¿Okay? ¿Dudas? No es que el eosinófilo fica ahí fazendo guarda, plantão para ver quem entrou ou não. Tá? Quem faz esse trabalho é os macrófagos, monocitos, neutrófilos, dendríticas, NK. NK no es una célula presentadora de antígeno propiamente. Ella ve que tiene algo extraño, destruye. Destruye cualquier cosa extraña, célula cancerígena, bicho, virus, bacteria, ella destruye sin piedad. ¿Ok? Ô professor, uma pessoa quando tem a doença autoimune, o corpo ataca essa célula, mas destruir a própria célula do corpo ou não? La enfermedad autoinmune es cuando tus propias células de defensa atacan a tu propia célula, cualquier célula del cuerpo. Mas seria especificamente essa NK ou não? Puede estar involucrado, pero no es frecuente. NK. Puede ser toda la familia del linfocito T, específicamente más también el linfocito B, cuando forman anticuerpos contra células de tu cuerpo. ¿Sí? Ahora, pero espondilitis es una enfermedad dada por una enfermedad autoinmune. Sí, es autoinmune. Mas não é imunidade baixa, é imunidade alta. E elas. Cuando tu cuerpo reacciona contra vos, ¿sí? Picaban doidas y reacciona. Sí, y reacciona. Esa es una enfermedad autoinmune. El espondilitis anquilosante es un tipo de enfermedad autoinmune. Las células te autoatacan. Vos tenés defensa, pero la defensa es contra vos. Contra vos. Eso mismo. ¿Sí? Ahora, bueno, primera línea de defensa presentaron a la segunda línea, que es de la inmunidad específica. ¿Sí? Aquí ustedes pueden tener un montón de células, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, basófilos, ¿sí? Más específicos. Pero nosotros vamos a hablar aquí específicamente de los linfocitos, porque es lo que nos interesa en el sistema linfático. Todo lo demás van a verlo ustedes en inmunología. ¿Sí? Ustedes recuerdan que cuando hablamos de linfocitos, nosotros dijimos que los linfocitos pueden ser T, puede ser B, puede ser NK. Esos eran los tres tipos de linfocitos. ¿Sí? El T, a su vez, puede ser CD4, puede ser CD8, puede ser CDR. ¿Qué es lo que es CD? ¿Qué es lo que es CD8? ¿Qué es lo que es CDR?
tienen moléculas de reconocimiento en su membrana. ¿Sí? Dependiendo del tipo de célula, va a tener diferentes tipos de moléculas de reconocimiento. El T puede ser CD1, CD2, CD3, CD5, CD50, CD30. ¿Qué significa esto? Esto es su EIG. Y dependiendo de su EIG, ella va a tener mecanismos de acción diferentes. ¿Ok? Va a actuar de manera diferente. Por ejemplo, al CD4, el CD4 se le conoce como linfocito cooperador, o también llamado linfocito helper, que ayuda, un linfocito que ayuda. ¿Sí? Al linfocito CD8, este es el linfocito tóxico, también llamado linfocito citotóxico. ¿Sí? Y el CDR es R por regulador. ¿Sí? Puede haber CD50, CD30, CD2, CD3, CD mucho. ¿Sí? Muchísimos. ¿Está? Cada uno va a tener una función distinta, pero en su esencia todos son linfocitos T. ¿Ok? Todas las células del cuerpo, por ejemplo, una célula de la, vamos a poner una célula de la sangre. Esto es una masa, ¿no? A ver, Josías, ¿cuál es tu tipo de sangre? A. ¿Por qué es tipo A? Porque el eritrocito tiene un EIG de tipo A. Esa es una molécula de reconocimiento, EIG. ¿Cómo se llamaba esa molécula? O sea, vino del tejido sanguíneo, ¿Cómo se llamaba? Muy bien, antígeno, dijo allá el compañero. Antígeno A, por ejemplo. Es un tipo de sangre A porque su antígeno es A. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una molécula que tiene la célula y que sirve para reconocer, para identificar. Es como un EIG. ¿Ok? Entonces, Isabela, ¿cuál es el tipo de sangre? A positivo. Vamos a poner, supongamos que hay una sangre de tipo B. Este es otro tipo de EIG. Y si tiene O, su EIG es otro. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo a Josías o a Isabela le pongo sangre de tipo B? ¿Qué va a pasar? Van a atacar. ¿Por qué van a atacar? Porque las células de defensa no tienen en su programa a EIG B. No hay eso escrito, no está programado dentro del ADN. Entonces, esto es extraño para el cuerpo y va a atacar. ¿Sí? Normalmente nosotros ya nacemos con una codificación dentro de nuestros ADN para que las células no reconozcan, no ataquen a nuestras propias células. ¿Sí? Pero si yo le meto algo extraño, van a atacar. ¿Sí? Van a atacar. Professor, teve caso que eu vi esses dias que uma mulher, ela teve um aborto e quando foi descobrir o motivo do aborto, viu que o tipo sanguíneo dela era o mesmo tipo, as moléculas, na verdade, as moléculas sanguíneas dela era a mesma molécula do irmão dela. E fez uma investigação mais a fundo. E os cientistas estão suspeitando que quando eles estavam ainda intrauterino, teve a comunicação e ela tipo, meio que armazenou esse DNA de moléculas do irmão, só que isso não afetou ela. Aí ela fez um tratamento para engravidar e o medo deles era a criança também vir com as moléculas de sangue do tio, né? Mas
falaram que não, que só vieram realmente porque acho que a gente herda dos pais e da mãe, né? A combinação. Não, eu falo do sangue, por exemplo, do tipo sanguíneo, a combinação do seu pai e da sua mãe. É isso? ¿Y qué pasó? Aí ficou nessa questão, né? Que acho que foi uma suspeita de que teve essa comunicação ainda eles em Trotorina. Aí ela vai em fase de investigações, para ver como é que vai suceder, se vai ter alguma. Mas foi só a nível de informação mesmo. No sé si es el tipo de pero suena extraño. Hay una enfermedad también que se conoce como, no es enfermedad, sino un proceso que se conoce como incompatibilidad materno-fetal. Porque la célula de el bebé es igual a el padre. ¿Sí? Que es positivo. Y la mamá es negativo. Entonces, la mamá, el hijo, trajo el antígeno positivo del papá, pero la mamá no tiene antígeno positivo. Y ahí la sangre de la mamá termina atacando a la sangre del feto. Hoy en día ya hay, gracias a Dios, ven que ya hay una vacuna que se da para aliviar el ataque, ¿no? O sea, lo que se hace es inmunizar y sin problema, ¿ok? Pero una incompatibilidad, ¿por qué? Porque el cuerpo reconoce como extraño aquello que no está adentro, ¿sí? Lo que no está adentro. Ahora, esto es antígeno, ¿sí? El antígeno es la molécula de reconocimiento, ¿sí? Seguro ustedes escucharon anticuerpo. Ahora, ¿qué es anticuerpo? Antígeno o anticuerpo. Su nombre dice anticuerpo. Anticuerpo. Anticuerpo extraño. ¿Sí? Es una molécula de proteína que podemos verlo así. Forma Y. La proteína. Y existen varias, pero las más comunes son IG, M, IG, G. ¿De dónde viene IG? IG viene de inmunoglobulina. Inmunoglobulina, o sea que es una proteína globular con actividad inmunitaria. ¿Sí? ¿Está? Estos son proteínas que se producen de manera específica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo sangre B a Isabela, se va a producir anticuerpos contra las hemácies que entraron y que tienen IgF. Van a agrudar y luego ¿qué va a pasar? Va a destruir. ¿Por qué? ¿Ustedes no vieron esto en sangre? Es esencial, ¿no? A ver, nosotros tenemos normalmente 3 tipos de sangre, ¿no? 3 tipos de sangre. A, B y O. ¿Sí? ¿Por qué tenemos 3 tipos sanguíneos? Porque IG hay de tipo estructuralmente O, estructuralmente A, estructuralmente B. ¿Sí? El tipo O es el tipo más simple. ¿Sí? Tiene una secuencia de proteínas aquí, de proteínas de membrana junto con azúcares simples. ¿Sí? Y esta es la molécula O. Entonces, este IG es O. El antígeno es O. Este es el antígeno O. ¿Qué pasa con el A? El A tiene la estructura de O, solo que tiene una pequeña diferencia. Tiene una
un pequeño azúcar diferente, N-acetilgalactosamina. ¿Sí? La secuencia es distinta. Y esta molécula hace que este sea antígeno A. ¿Qué pasa con el B? El B también tiene base de O, pero su secuencia de azúcar al final es otra. Y eso le hace que sea B. ¿Ok? Todas tienen como base O. Este es O. A tiene O, pero tiene una molécula distinta. B tiene O, pero tiene otra molécula distinta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Entonces, el O se conoce como donante universal. ¿Por qué es donante universal? Porque todas las células, todos los tipos de sangre tienen como base al O. ¿Sí? Aquí hay O, aquí también hay O, aquí también hay O. Entonces, como base está el O. Entonces, toda la sangre, todos los tipos de sangre pueden recibir O, porque es la molécula base. Y pasa lo contrario después, ¿no? El O, como es el más simple, pero él no tiene este y no tiene este, entonces no puede recibir. ¿Por qué? Porque al botar este chibulizán aquí, las células de defensa van a reconocer esta molécula como extraña y por tanto van a atacar a toda la célula. ¿Ok? Si yo le pongo al O, le pongo B, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta molécula es extraña para el O. ¿Ok? Ô professor, e que propriedade faz com que o O negativo ele consiga doar para todos e o positivo só doa para o positivo? Vamos a ver, este es cuando nosotros hablamos de antígeno, que se conoce como antígeno o IgG de tipo ABO. ABO. Tipo de sangre, ¿ok? ¿Está? ABO. Antígeno ABO. Y puede haber el que tiene los dos, que tiene sangre de tipo A y B, ¿no? Tiene tanto la B y tiene tanto la A. Entonces este tipo de sangre AB es el que puede recibir de todos. ¿Por qué? Porque él tiene toda la secuencia, él tiene todo. Entonces tanto el O puede venir aquí, el A puede venir aquí, el B puede venir aquí. Ahora él solamente puede donar a B. ¿Por qué? Porque si él le dona a B, el B no tiene A. No le puede donar A. ¿Por qué? Porque el A no tiene B. Entonces va a terminar reconociendo como extraño y atacando a esta célula. Mas uma mãe que é sangue B, um pai A, pode ser todos os tipos ou bem igual pai A? Como assim? Eu sou B, a meu marido é A. Eu posso ter filhos, posso ter o A, o B, o O, por exemplo, porque coisas que tem Sí. tudo. Mira, normalmente existe otra molécula de diferenciación, ¿sí? Que es en realidad el que define más. El que más define es una molécula que se conoce como el famoso positivo y negativo, ¿sí? Esta es otra molécula, otro antígeno. Positivo y negativo
Si tiene, es positivo. Si no tiene, negativo. Si tiene, positivo. Si no tiene, negativo. Significa que hay y no hay. RA se conoce como, se nombra por el mono Retzius. Se identificó primero en un tipo de mono que tenía otra molécula. Entonces, se vio que los animales también había, pero algunos tenían, otros no. ¿Sí? Este es el que más define la cuestión de, o sea, es un fuerte definidor de donación o no. ¿Sí? Si es positivo, hay molécula. Entonces, el que es negativo va a reconocer como extraño. Então, assim, eu tenho B negativo, digamos. Eu não tenho a molécula, eu sou B, mas eu não tenho. Eu sou sangue B, mas ela é negativa. Aí eu não tenho estrutura RH, eu tenho certa proteína, não aquilo. Vos no tenés, vos sos qué cosa, vos sos B negativo. B negativo. Sí, vos no tenés esta proteína, exactamente, esta secuencia este Que a outra proteína que não é a mesma. y tenés el tipo B aquí, este es tu patrón, así mismo. Exactamente, bueno, cuando hay por ejemplo una mamá está embarazada, ¿sí? El papá puede ser positivo, pero la mamá es negativa. Y el bebé positivo. ¿Qué va a pasar? La mamá no tiene positivo, entonces va a empezar a crear anticuerpos contra el bebé. En el primer embarazo, no, porque recién se produce. ¿Sí? Recién se producen los anticuerpos. En el segundo embarazo puede haber aborto directamente. ¿Por qué? Porque ya hay anticuerpos, entonces apenas se está formando el embrión, ya ataca ahí, hace un aborto. Pero ahora ya no, anticuerpos. Vamos a ver que los anticuerpos vienen de los linfocitos B. ¿Sí? Ya hay memoria y ya hay ataque. ¿Sí? Directamente. ¿Sí? Pero hoy en día ya hay inmunización. Se hace una vacuna anti-D y se hace una inmunización, un seguimiento continuo. Muy bien, me pareció importante que puedan comprender esto, porque esto es importante, esto es sano. Ahora, si yo le meto algo extraño a mi cuerpo, existen unas moléculas que sirven para destruir específicamente. Por ejemplo, yo le metí positivo a la mamá que es negativo, se van a formar anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos contra ese bebé. O sea, esa molécula que está en el bebé, ¿sí? En la sangre del bebé, ¿sí? Anticuerpos. Ahora, ¿de dónde vinieron los anticuerpos? Los anticuerpos se forman cuando los linfocitos B reciben la información que hay algo raro. Los linfocitos B entonces viran una célula que tiene forma de pan y se conoce como plasmocito. El plasmocito es la célula que puede producir anticuerpos. ¿Ok? Es la célula que puede producir anticuerpos. ¿Quién produce anticuerpos? Plasmocito. ¿Y de dónde viene el plasmocito? Linfocito B. El linfocito B se diferencia en plasmocito. ¿Ok? Pero el linfocito B, cuando también recibe una información de un bicho, que hay un bicho, él también es muy inteligente, ¿eh? Y él guarda información. Y vira, se convierte en una célula de memoria. En una célula de memoria. Y esta célula de memoria sirve para qué? Para guardar información de qué, del tipo de célula, del tipo de bicho, del tipo de antígeno
para que en una próxima vez ya podamos dar un ataque más eficiente. ¿Sí? Este es el mecanismo que usan las vacinas, ¿no? Para crearse las vacinas. Yo lo que hago es inocular una pequeña parte del bicho y después se genera esta reacción hasta generar anticuerpos y guardarlo en el mundo. ¿Sí? Esta memória que fica quando a pessoa tem reações alérgicas, Reacciones alérgicas. ¿Cómo así? o anticorpos, o antígeno. Sí, también, ¿eh? Por ejemplo. Uma comida que faz mal, alérgico. Ah, sí. Por ejemplo, sí, exactamente. Yo comí un camarón y mi cuerpo lo reconoció como extraño. La misma cosa. Se va a crear anticuerpos, se va a crear memoria. En una segunda vez puede ser fatal. La primera vez va a dar cosella, así va. Pero la segunda vez puede matar. Sí, realmente puede matar. ¿Sí? No coman camarón si no saben si son alérgicos o no. Y tienen que probar y tener ahí, no sé, por lo menos una analer o una corticoide. ¿Sí? Quien nunca comió, tiene que cuidar.